porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Gracias por su compañía. Qué bien que estén con nosotros esta mañana porque ahora continuamos. Este es el segundo programa, Escenarios del Cuerpo. ¿Se acuerda que lo iniciamos en enero pasado? Escenarios del Cuerpo. Así que estoy segura que usted va a encontrar de gran interés el programa de hoy. El cuerpo y el espíritu, el cuerpo y la arquitectura, el cuerpo y la plástica, el cuerpo y la sociedad, qué sé yo. El cuerpo, nuestro invitado, y además, muy a propósito de hoy, martes de carnaval, día dedicado al cuerpo, ¿no? Martes de carnaval que se celebra en distintos rumbos del estado de Jalisco. Y ya no digamos en todo el país, ¿eh? Carnavales como el de Mazatlán, como el de Tampico, como el de Veracruz, ¿verdad? Bueno, pues hoy el cuerpo y la arquitectura es el tema que ofrecemos a todos ustedes. Gracias al equipo, Ángeles Rodríguez en la producción general, gracias Angelito. Está también Víctor Hugo Barbosa en los aspectos que tienen que ver con el audio y Claudia Fernández en todo lo que es la imagen. Muchas gracias, Barcha, Claudia. Y a cada uno de ustedes, gracias por recibir nuestro programa hoy. Un saludo muy especial para abrir el programa al doctor Pepe Ainsa. Le enviamos un saludo, Pepe. Espero que ya estés mucho mejor, seguramente sí, y te enviamos un abrazo. El doctor Pepe Ainsa. Y bueno, ya está con nosotros nuestro amigo, gran amigo, colaborador, Bernardo García, que se ha integrado con Escenarios del Cuerpo, y pidámosle a él que nos presente a nuestro invitado de hoy. Bernardo, buenos días. Hola, buenos días, Yolanda, buenos días a todos. Encantado de estar aquí otra vez en el programa, de seguir reflexionando sobre el cuerpo. Y sí, efectivamente, como lo habíamos dicho desde el programa anterior, esta serie de 12 programas tienen como finalidad el reflexionar en torno al cuerpo, ¿no? Desde diferentes disciplinas. Y se nos ocurría que hoy, que es el primer programa que tenemos un invitado de lujo, lo podíamos dedicar a la reflexión del cuerpo y la arquitectura. Entonces les quiero presentar a Álvaro Gutiérrez. Él es arquitecto de el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, e hizo una maestría en crítica y proyecto en la Universidad Politécnica de Cataluña, en donde salió con honores. Incluso hizo una tesina interesantísima sobre los templos de Rothko, que ha sido publicada, y es un honor de verdad tener a Álvaro como invitado, que nos puede empezar a platicar a lo mejor alguna cosa de la relación que hay entre el cuerpo y la arquitectura, ¿no? Bienvenido, Álvaro Gutiérrez, hoy con nosotros. Qué gusto que estés con nosotros, Álvaro. El gusto es mío, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Creo que va a ser una charla interesante. Vamos a ver los temas, ¿no? Cómo van surgiendo. Magnífico. Esta es una pregunta que ha planteado Bernardo de entrada. ¿Cuál es la relación, verdad, entre el cuerpo humano y la arquitectura? Bueno, el cuerpo, sin duda, yo creo que es la primera arquitectura del ser, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros estamos embebidos en una arquitectura y tenemos esta capacidad o esta necesidad, mejor dicho, de relacionarlos con el mundo entero, y esa relación o esa medida la tenemos que hacer a través de comparativas con nuestra propia arquitectura. Por eso surgen elementos de medida como la pulgada del pulgar, el pie, un codo, la palma y demás, ¿no? O sea, esta relación arquitectura-cuerpo siempre va muy de la mano con las medidas. Otra cuestión que me gustaría apuntar es que siempre se tiende a pensar en la arquitectura como construcción únicamente o como el objeto, ¿no? Y es algo que Miguel Fisac, un arquitecto español, definió pero muy acertadamente para entender esta diferencia entre el objeto y lo que es la arquitectura. Fisac decía: para mí la arquitectura no es más que un trozo de aire bellamente delimitado. El primer apunte que nos da Fisac es que la arquitectura se vive, o sea, es el espacio interior, ¿no? Y también utiliza ya un calificativo que es bello. Esto también nos da pauta para entender que las sensaciones son una parte muy importante de la arquitectura. O sea, no es solo el cubrir, el tener una protección contra la lluvia, contra la intemperie, sino esta relación del sentido, ¿no? O sea, ¿qué se siente al habitar un espacio? Claro. Qué bonito esta definición, ¿eh? Un trozo de aire bellamente delimitado. No se está hablando de la parte positiva del material, sino de la atmósfera. Exactamente. Eso es lo que me gustaría mucho hablar, ya apuntaremos más al respecto.
Otra definición que nos da Juan Antonio Cortés nos dice: la arquitectura es, además de forma construida, una forma simbólica que interpreta y configura físicamente la relación del hombre con el mundo. Volvemos a esta relación o este sentido del hombre de pertenencia, de enfrentarse a esta vastedad, decir, bueno, ¿cómo me mido? ¿Cómo me ubico en esta inmensidad, ¿no? Ya hay muchas interpretaciones de esto. Bueno, en la Edad Moderna, digamos, o en el Renacimiento, Leonardo da Vinci hace la referencia al hombre de Vitruvio, de este arquitecto romano, haciendo este dibujo que todos conoceremos del hombre en distintas posiciones, analizando sus proporciones, ¿no? Una vez más, las medidas corpóreas están presentes para proyectar arquitectura, esta relación. Claro, aquí lo tenemos. Y viene esa gran pregunta: ¿cómo me ubico yo en la inmensidad? Todo en proporción con el ser humano. Así tendría que ser. Exactamente. Hay que decirlo, ¿no, Bernardo? Sí, a mí me gustan mucho estas dos definiciones que presenta Álvaro. Y sí, a mí me gusta pensar la arquitectura siempre como un esfuerzo de los seres humanos por poder pertenecer a un lugar, ¿no? Me gusta pensar que los seres humanos, y creo que hay sustento antropológico para ello, somos como los seres desarraigados del mundo, somos los seres que no tenemos un nicho específico en el mundo al cual pertenecemos. Que fuimos arrojados. Que fuimos arrojados al mundo y de repente tenemos que hacer un esfuerzo por vivir, ¿no? Y por construir el lugar en el cual vivimos. Entonces hay un tipo de arquitectura, creo yo, que invita a que esa relación que tenemos con el mundo sea una relación más amable corporalmente hablando, y que pueda haber otras que más bien que obstaculicen esa relación que tenemos con el mundo, ¿no? Y eso nos da para pensar en muchos niveles, no solamente en espacios domésticos, sino también, por ejemplo, en el espacio de las ciudades. O sea, qué tanto las ciudades o esos esfuerzos humanos de construcción permiten que nuestro ser corporal esté en contacto de manera adecuada con el mundo y con los demás, ¿no? Que al final de cuentas es lo que define todo, la personalidad de las personas. Hay una rama de la psicología que se llama la psicología ambiental, que es precisamente lo que estás hablando tú, ¿no? O sea, el entorno, cómo se percibe, cómo se interpreta y las reacciones que causa al individuo. Y los problemas tan profundos y tan serios, neurosis realmente, urbanas, Exacto, por estas palomeras y situaciones francamente agresivas del hombre en relación con su espacio que habita, ¿no? Que en verdad ya no hay una relación realmente, ¿no? O sea, es una cuestión de aislamiento, de trinchera, y esto crea problemas, está comprobado, problemas de mente, psiquiátricos y demás, ¿no? Y siendo esto una materia tan importante, pensar que se toma tan a la ligera, ¿no? Y que cotidianamente estamos viendo y percibiendo verdaderos atentados contra la persona humana. Exacto. O sea, yo creo que esta cuestión del sentimiento de desarraigo es un anhelo que siempre se está buscando. Hubo un arquitecto, mi tocayo, Alvar Aalto, finlandés, que lo definió perfecto también. Él nos decía que la misión del arquitecto es crear un paraíso terrenal para los mortales, ¿no? O sea, ese anhelo de un sentimiento más allá, de un sentimiento de felicidad, de pertenecer, de tranquilidad. O sea, esas definiciones me gustan mucho para entender qué es la arquitectura, una vez más allá del ladrillo pegado encima de otro, ¿no? O sea, ¿Bernardo? Sí, bueno, a mí también me gusta partir de ese supuesto, ¿no? Que yo considero que es el supuesto antropológico básico, esta carencia instintiva de los seres humanos o este ser incompletos, a diferencia de cualquier otra especie animal que digamos, ya tiene un lugar específico del mundo que le fue diseñado por la propia biología, ¿no? Entonces los seres humanos en nuestro propio proceso de humanización fuimos, como tú lo dijiste ahora, Yolanda, expulsados antes de tiempo, ¿no? Esto que los antropólogos llaman el proceso de gestación extraclaustral. Estamos 9 meses en el vientre de la madre cuando biológicamente tendríamos que estar más, pero por una serie de situaciones de la bipedestación, aquellos primeros seres humanos que se irguieron, empezaron a salir los productos humanos antes, y esa incompletitud de los seres humanos hace que
claro, por un lado sea más difícil la vida en cualquier término, Sí. por ejemplo, y en los términos más biológicos, vivienda, alimentación, un niño no sabe qué comer, no sabe dónde vivir, no sabe dónde refugiarse, Sí, sí. pero al mismo tiempo esa debilidad se convierte en una fortaleza porque obliga a los seres humanos a que seamos creativos, es decir, a que creemos esos lugares Un donde vamos a espacio. vivir. Y claro, lo que antes era, por ejemplo, una cueva o un solo refugio se va convirtiendo en la realidad humana en arquitectura, ¿no? En efecto. Bueno, tenemos un par de minutos antes de ir al corte y todo esto que comentan tan interesante me hace reflexionar en esas primeras formas de arquitectura que sí iban de la mano con la medida humana, vaya. Sin duda. La pregunta que uno se hace es, ¿en qué momento el hombre se divorcia de esa misión original de la arquitectura, creando proyectos megalómanos y algunas veces más allá de la estética, porque bueno, algunos tendrán esa justificación estética, pero de pronto esa exageración que tiene que ver con poder, con fuerza, con conquista, con dinero, con afán de trascendencia, habría que preguntarnos qué pasa con la dimensión humana, ¿no? Claro. Bueno, el tema de las medidas, como mencionaba antes, de las medidas en relación a la morfología humana, hay una ruptura, por supuesto, porque no todo el mundo tenemos la misma dimensión de la mano. Entonces, cuando hablamos de palmas o de pulgadas o de pies, bueno, el pie de Bernardo, el pie de Álvaro, no sé, o sea, Sí. hay una diferencia hasta que se llega a este punto de Acuerdo. un acuerdo exacto de unas dimensiones abstractas, ¿no? Llega el metro, la unidad de medida internacional, y esto pues O la yarda. o la yarda con el sistema imperial, es un acuerdo, pero a la vez pues se distancia, ¿no? Ya de la medida, ya no tenemos una relación directa de, ok, ¿cuánto mide esto? Pues un metro, una mano, ¿cuántas manos caben en un metro y demás? Ahí hay un distanciamiento. Vamos a ir al corte de los 15 primeros minutos. Yo le recuerdo el teléfono, 3030-5350. Háganos sentir que escucha el programa, que está recibiendo estas nuevas modalidades de su programa Las 9 con usted. Hoy, escenarios del cuerpo, el tema, arquitectura y cuerpo. Regresamos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Continuamos con ustedes, amigos nuestros. Hoy, escenarios del cuerpo. Bernardo, está con nosotros Bernardo García y Álvaro Gutiérrez, que nos acompañan en la relación cuerpo humano, arquitectura. Adelante, Bernardo. Bueno, pues estamos teniendo una charla muy, muy interesante y me gustaría poner otro tema sobre la mesa que, si bien está relacionado con el cuerpo, a veces también a lo largo de la historia del pensamiento se les ha disociado, que es, por ejemplo, el asunto de las emociones, ¿no? Las emociones o los sentimientos que puede provocar un espacio en el que se habita, ¿no? No sé qué nos pudieras decir, Álvaro, a propósito de eso. Bueno, es inherente sin duda el tema emotivo con el cuerpo y la arquitectura, ¿no? O sea, recuerdo también a Matías Geritz, bueno, no lo recuerdo yo porque no me tocó conocerlo, pero él nos decía, cuando le cuestionaban la función de su arquitectura en todo este fenómeno mundial del funcionalismo, el movimiento moderno y demás, él decía, mi arquitectura, o refiriéndose a la de Barragán también, es una arquitectura que busca que su función sea la emoción, ¿no? Lograr que este edificio genere emociones y por tanto sensaciones en los seres humanos, ¿no? Que al final aquí vemos, por ejemplo, las torres de satélite que hizo con Barragán, el uso del color, de las texturas, es algo muy, muy útil para generar estas emociones, Sí. Qué bien lo has dicho, generar emociones, el espacio, ¿no? Los espacios de Barragán que de pronto te inspiran incluso a lo místico. Exacto. A la paz, ¿no? La paz, a la serenidad, que es una aspiración que fue desde los griegos una gran aspiración. Y que se ha perdido muchísimo y se ha dejado a un lado con la arquitectura contemporánea que busca más allá la forma, el espectáculo que esta serenidad que se ha perdido tanto. Digamos que me gustaría preguntarte la tendencia a la estética del hombre. O sea, el hombre no solamente quiere un lugar en el cual estar protegido, sereno, sino que quiere un lugar bello. Lo has dicho en una de tus primeras descripciones de Miguel Fizaja. Decías, un trozo de aire o trazo bellamente delimitado. ¿Qué me dices de esa tendencia del ser humano, Bernardo, Álvaro, en relación con la estética? Bueno,
Ya hemos tocado el tema de las medidas, pero ahora que tocamos la relación a través de las emociones, yo creo que es muy bonito la tendencia a la que está tirando la arquitectura en estos momentos, ya no solo en cuestión de un estilo arquitectónico, un estilo estético, digamos, sino más hacia este tema emotivo, ¿no? Peter Zumthor lo define con una palabra que ya habíamos mencionado hace un momento, que son las atmósferas, ¿no? O sea, la atmósfera es lo que conmueve al hombre, y para él ese es su estilo. Él quiere hacer arquitectura que conmueva. Para mí me parece maravilloso, ¿no? O sea, que esta tendencia siga en auge. Arquitectura que conmueve, que tiene voz propia, ¿no? Exacto. ¿Cómo ves, Bernardo? Muy subidiano. Sí, totalmente. Y bueno, claro, en esta charla que teníamos también a propósito del sentido profundo de la arquitectura, que en el primer bloque es de lo que estábamos más bien hablando, a mí me parece muy importante cuando se propone también un tipo de sentido que va más allá de lo meramente práctico o lo meramente utilitario o lo económico, ¿no? De lo funcional. Entonces, claro, los arquitectos o la arquitectura que es más consciente del cuerpo, de las emociones, de la inteligencia también, pero de la totalidad humana, entendiendo por totalidad humana también una realidad corporal, me parece bastante más profunda que otro tipo de arquitecturas que obedecen a sentidos menores, diría yo, ¿no? Pragmáticos, ¿no? Pragmáticos, exactamente. Y aquí encontramos esa disyuntiva justamente en cuando se traiciona el sentido real del ser de la arquitectura en aras de otros objetivos. Sí, por ejemplo, a propósito del cuerpo, que es el hilo conductor de nuestros programas, pues por supuesto que hay ciertos espacios que invitan a ser transitados corporalmente de diferentes maneras, ¿no? De repente también en la arquitectura hubo algún giro, eso Álvaro lo podrá decir mejor, pero hubo algún giro hacia la espectacularidad, hacia lo visual y... Hacia el impacto. Hacia el impacto, sí, como lo estético, lo grande, lo maravilloso. Y de repente eso podría estar fácilmente desvinculado de la sensación corporal o de la atmósfera, esta palabra bella que nos dice Álvaro a propósito de Peter Zumthor. Esa desvinculación pues del cuerpo con los espacios en los que se habita o que se transita, a mí me parece muy grave, ¿no? Y me parecería importantísimo que a nivel, por ejemplo, no solamente pequeño, sino de ciudades, pues tuviéramos espacios más amigables para los cuerpos. Más humanos, al final de cuentas. Más humanos. Sí, cuando vemos estas fotografías, quienes reciben nuestra señal por C7, la Estación de la Cultura 25.2, pueden ver estas imágenes y nos invitan, uno diría, yo quiero estar ahí. Claro. Es que yo quiero estar sentada en ese grado de la escalera, quiero estar bajo esa luz, quiero estar escuchando el agua que cae. O sea, esa es la invitación que nos hace la arquitectura, porque nos dice, soy de tu atmósfera, tu dimensión humana, la tomo en cuenta, ¿no? Sí, y al final de cuentas, ya lo comentábamos anteriormente en el corte, no tiene nada que ver, o muchas veces está casi siempre separado, con la cuestión económica, ¿no? No tiene que ser lo más caro, lo más bello, lo más acogedor, lo más afín a cada uno, sino es una cuestión de sentidos y casi de sentido común. Vemos arquitectura que es muy, muy básica, despojada de adornos y todo esto, que realmente son las texturas y sobre todo la luz, que es lo que nos da la calidad, ¿no? Un gran arquitecto que, aunque fue muy criticada esta definición de Le Corbusier, nos decía que la arquitectura es el juego inteligente y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Esto en las imágenes que acabamos de ver es muy evidente, ¿no? O sea, no sé, Bernardo nos puede hablar también mucho sobre Tanizaki y el libro del Elogio de la Sombra, cómo hace esta valoración de la luz, o en esta parte de su contraparte, perdón, de la sombra, ¿no? Como este elemento para darle calidad a los espacios. Sí, totalmente. Y no solo, digamos, luz y sombra, sino la sencillez de las cosas que pueden estar en un lugar, ¿no? Porque a veces cuando pensamos en una arquitectura bien hecha, se suele asociar hoy en día mucho con
lo costoso, ¿no? Con lo catrín, digamos. Exacto. ¿No? Y de repente Sí, la sencillez de la sencillez de los lo materiales cotidiano, de los sencillos. materiales es muy bello Sí. también. Y qué bien lo has dicho, porque se ponen de moda ciertos materiales que de hecho no tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestro clima, ni con nuestras necesidades, y están ahí porque están de moda. A mí me ha tocado ver verdaderos fraccionamientos completos, no voy a entrar en detalles, pero cuando vas a algún pueblo de pronto y les hacen un montón, y he escuchado decir a la gente, jamás viviríamos ahí, mejor debajo de una palmera. Vaya. Es cierto, o sea, no te puedes ir a meter a esos bloques terribles que lo único que ves es el cemento, miras por la ventana y ves el otro cemento. Parece una verdadera agresión. Y tienen razón, no es cuestión de dinero solamente, sino de tomar en cuenta el ser de la arquitectura. Sí, ni de gustos, ¿no? No, Ni de no. modas. O sea, volvemos a la esencia de la arquitectura, y la esencia de la arquitectura es el cuerpo humano. Punto, ¿no? Las dimensiones, las sensaciones que se pueden generar, y bueno, o sea, este es el tema, ¿no? Principal. Así es, el cuerpo humano, tema de nuestros programas, escenarios del cuerpo. El ser humano, hablando de una plenitud, ¿no? Con todas esas atmósferas, que esa es la palabra clave justamente. Adelante, Bernardo. Sí, bueno, me acuerdo que el programa anterior hablábamos de un poco de política y cuerpo, y recordando la cultura griega decíamos que la política era, hacer política era poner el cuerpo en la plaza pública, ¿no? Y que por eso, por ejemplo, las mujeres no tenían participación política porque no podían estar en el ágora, en la plaza pública, ¿no? Y de hecho desnudos. Y desnudos, claro. Eso me hace a mí mucho pensar en el tipo de ciudades que hemos ido configurando ahora, ¿no? Y en el tipo de gestos que hay también de ciertos políticos, por ejemplo, para hacer ciertas obras que ya no son en el sentido etimológico políticas. Claro. Es que ya no unen cuerpos, de hecho que ya no permiten los cuerpos en la plaza pública. A veces da miedo a ciertas horas, en ciertos lugares, poner el cuerpo ahí, ¿no? Sí. Afortunadamente hay muchos esfuerzos también de gente, esto de la psicología ambiental que decía también Álvaro, muchos esfuerzos por lograr poner el cuerpo, unos cuerpos con otros, pero que estén ahí en público, ¿no? Encontrarse, porque en esos espacios que, como bien dices, a cierta hora que parece boca de lobo, ya no es el elogio de la sombra, ya es el miedo a la sombra. Exacto. Se cambia de tal manera, y esto es muy, muy interesante decirlo. Y sí, se ha perdido la dimensión humana. ¿Y qué me dicen? Bueno, voy a llegar a un lugar común, pero no por común menos cierto, la dimensión automovilística de la arquitectura. Claro. Qué grave, ¿no? Sí, no, o sea, ahora que comentas sobre el espacio público, me parece completamente relacionable o casi parte de la arquitectura, ¿no? O sea, el espacio público es otra escala, y recuerdo una frase de Octavio Paz muy, muy bonita, bueno, pero a la vez muy triste, que dice: en todo el mundo lo público es lo que es de todos, pero en México lo público es lo que es de nadie. Es lo que todo el mundo... ¡Qué grave! Sí, o sea, desechamos, no queremos saber nada de él, no queremos ocuparnos de él, y es algo que se ha perdido mucho, ¿no? O sea, el tema de vivir la ciudad, de vivir los espacios públicos de la ciudad. Sí, bueno, en un minutito más tendremos el siguiente corte. Gracias por estar escuchando su programa A las 9 con usted. 30 30 53 50 es el teléfono para que usted marque. Hoy Bernardo García con nosotros, Álvaro Gutiérrez con nosotros, y hablamos de arquitectura y cuerpo humano. Vamos a ir al corte. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, se preguntaban a nuestros invitados si tendremos llamadas del público. Recuerda el teléfono, 30 30 53 50. Me dice Ángeles, claro que sí. Muchas gracias por estar participando con nosotros. Gracias, Ángeles. Y le recuerdo, se acaba de encender su radio. Bernardo García, colaborador, amigo, compañero nuestro. Escenarios del cuerpo es el tema. Hoy el arquitecto Álvaro Gutiérrez. Teresa Jaime, de la Colonia Americana, un saludo. Quiero felicitar a Bernardo y al invitado de hoy. Dice, está espléndido el programa. Muchas gracias, Teresa. Alicia Bermúdez, muy interesante el programa. ¿Qué arquitecto dijo que la arquitectura es el juego de los volúmenes bajo la luz? Pregunta, ¿quiere escuchar la frase, Alicia Bermúdez? El arquitecto es Le Corbusier, fue uno de los grandes maestros de la arquitectura moderna. Y la frase, la vuelvo a repetir, se dice: la arquitectura es el juego inteligente y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz.
es muy, muy precisa, pero a la vez fue muy criticada porque decían, bueno, esto de volúmenes bajo la luz se puede reinterpretar como escultura, ¿no? Únicamente. Si se me permite, yo solo añadiría a esta frase el vivir estos volúmenes en el interior, ¿no? O sea, como decía Fisac, es el trozo de aire delimitado, lo que es la arquitectura, más que otra cosa. Sí, esto me encantó, me pareció poético esta definición. Muy bonito. Agrega Alicia Bermúdez que quisiera conocer la opinión de ustedes sobre la arquitectura moderna, lo que se está haciendo ahora y la utilización de cristales, dejando claro, dice ella, que las edificaciones ahora son verticales más que horizontales, que la dimensión humana no es de un gigante vertical, sino horizontales. ¿Qué dirían a Alicia Bermúdez? ¿Qué le dirías? Adelante, Bernardo, ¿quieres empezar? Pues a ver, yo creo que hay muchas, se me hace muy, muy difícil creer que hay un solo tipo de arquitectura moderna, pero a propósito de la verticalidad, por ejemplo, o del uso de cristales, pues bueno, yo lo que suelo pensar siempre es que la arquitectura debe tener un sentido más allá de lo vistoso que pueda ser, y entonces me gusta cuando analizo alguna obra arquitectónica, lo que me gusta es poder leer detrás de la obra arquitectónica cuáles son las motivaciones humanas que la suscitaron, ¿no? Y entonces cuando encuentro nobles esas motivaciones humanas, me parece una arquitectura buena, vamos a decirlo así. Claro. Cuando esas motivaciones no creo que convengan a la vida en común. Sí. Y entonces eso, claro, tiene que ver con materiales. Digo, ahorita estamos en un tipo de ciudades, ya lo habíamos dicho un poco antes, en donde podemos vivir congregados, digamos, 60 personas en un espacio vertical, por ejemplo, sin posibilidad a veces de contacto uno con otro, ¿no? O sea, de repente puede ser sorprendente encontrarse con alguien que es tu vecino en otro espacio que no es el espacio de la vivienda y que descubres fuera que resulta que es tu vecino, ¿no? Sí, entonces, qué terrible eso. Sí leo yo mucho como tendencia la separación, pero también veo que hay una serie de arquitectos jóvenes, como mucho más sensibles a estos temas, y bueno, no tan jóvenes. Los arquitectos, por ejemplo, los que nos ha hablado Álvaro, son arquitectos importantísimos que han tratado de justamente hablar de un sentido mucho más profundo de la arquitectura, ¿no? La misma pregunta, por favor, yo creo Álvaro. también que el tema de los estilos en la arquitectura es un gran peligro. El pretender que se puede utilizar un estilo aquí en China como de una manera igual es algo terrible, y es lo que está pasando muchas veces con estos edificios que podrían estar en cualquier lado únicamente por seguir una moda que se está utilizando en otro país. Pongo los ejemplos de edificios que tienen una fachada completamente acristalada por la moda, pero que están orientados hacia el poniente, ¿no? Entonces estos edificios resultan completamente invivibles. Y estas atmósferas pues no existen, la gente termina abandonándolos y prefieren casi siempre regresar a un ámbito más recogido, más, más humano, una vez más, ¿no? Silvia Partida dice, las casas que construyen actualmente para las personas del Infonavit, siempre han sido y serán una agresión, esas casas tan pequeñitas que realmente causan problemas muy serios. ¿Qué opinan? Sí. Bueno, yo creo que también la escala no tiene que ver tan directamente con la calidad, ¿no? de vida. Podemos ver excelentes ejemplos de arquitectura japonesa, que justo Tanizaki lo mencionaba, en espacios muy, muy reducidos, muchísimo más de lo que nos podríamos imaginar en nuestro territorio extenso mexicano, americano, ¿no? Uh-huh. Es más bien, una vez más, buscar la calidad a través de esta mezcla de luz, de texturas y más allá de un espacio súper amplio. Mari Carmen Mercado dice, ¿cuándo se repite este programa? Quiero volverlo a escuchar. Mari Carmen, se repite mañana a las 8 de la mañana en el 25.1, que es la televisión C7 digital, Noticias. Y también lo puedes ver por Megacable mañana a las 8 de la mañana en el 217 de Megacable. Entonces, esa es la opción para escuchar nuevamente este programa. 3030-5350. Continuamos con nuestro tema. Adelante, Bernardo. Sí, bueno, a mí esto también me interesa mucho, como la relación que puede haber entre la arquitectura y el contexto cultural, ¿no? Siempre es una pregunta un poco difícil, digamos, como ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pero cómo la arquitectura va
generando ciertos tipos de conductas humanas, de hábitos, pero al mismo tiempo esos hábitos son los que hacen que haya ciertos tipos de arquitectura, ¿no? Entonces, claro que hay arquitectos que son muy sensibles al entorno en el cual hacen su obra, al contexto. Entonces, en uno de los cortes, por ejemplo, tú nos hablabas de una experiencia que tuviste en Tarahumara. A mí me ha tocado vivir en comunidades indígenas del sur de México, en comunidades tzotziles, y la relación que tienen ellos con el campo, con la tierra específicamente, fue uno de los shocks más fuertes que yo tuve. Es decir, era gente, por ejemplo, nosotros en una ciudad vemos de repente la tierra como algo sucio. Para ellos, que tiene que ver la tierra con una divinidad incluso, les gusta tener los pies sobre la tierra, ¿no? Y por supuesto que los espacios que habitan están llenos de tierra. El espacio corporal que tienen entre los habitantes es muy interesante. Claro, y además esa tierra, si es invierno, es cálida, si es verano, es más fresca. O sea, ellos tienen sus necesidades, no puedes llegar y decirles, necesitan esto, y asistencialmente, paternalísticamente, pasar por encima de su realidad. Eso es algo muy grave, ¿no? Claro, y es algo que generalmente en las ciudades lo tratamos de cubrir, es decir, lo natural está acotado, está castigado, ¿no? Lo tenemos enguantado bajo por el cemento. Claro, entonces obedece a dos tipos de vida, completamente distintos, uno mucho más natural y otro artificial, ¿no? A mí me llamaba mucha atención la relación que tenían, por ejemplo, con los bebés en comunidades tzotziles. Los bebés son de todos, por ejemplo, ¿no? Y claro que saben quién es la mamá y quién es el papá, pero la relación que tenían con la tierra los atienden todos, y yo calculo, porque me sorprendió y lo veía con mucho cuidado, que por lo menos unas 20 horas del día los bebés están en contacto corporal con alguien, cuerpo a cuerpo. Y por ejemplo, las mamás, cuando un niño lloraba, que es una cultura mucho más táctil, la tzotzil, que la nuestra, que es mucho más audiovisual, cuando un niño lloraba, las mamás lo acercaban al corazón y ellas se tranquilizaban, y al tranquilizarse el corazón el niño dejaba de llorar. Nosotros la relación que tenemos con los niños es mucho de distancia, los ponemos en carriolas o en cochecitos, tenemos poco contacto con ellos. Incluso te dicen, no lo vayas a embrazar, no lo levantes, por favor. Exacto. Si duran pequeñitos tan poco tiempo. Claro que sí, embrázalo, que se acostumbra al contacto, ¿o no? Y en fin, yo creo que esto tiene muchísimo que ver con la arquitectura y con el reconocimiento del espacio y del entorno en el que se hace, en el que se logra, ¿no? No me parece fortuito que los lugares en donde viven los tzotziles reconozcan estos materiales como fundamentales, ¿no? Y no me parece raro pensar que son gente mucho más corporal y cercana que la gente que estamos creciendo en ciudades monstruosas, ¿no? Bueno, este tema devoradoras del tacto me parece esencial, ¿no? Volvemos al tema de los sentidos. Un arquitecto finlandés que se llama Juhani Palasma escribió un libro que se llama Los ojos de la piel. Es exquisito de leer, y ahí nos explica la importancia del tacto, justo que ahora lo mencionabas, en la arquitectura, en la forma de percibir la arquitectura. Incluso él se atreve a decir que todos los sentidos, además del tacto, son una evolución del mismo. La vista, el gusto, el oído, todos son tactos. Formas de tocar. Exacto, modernizados, claro. O qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, este arquitecto le da una gran prioridad al tema táctil de la arquitectura, y no únicamente a través de los materiales, de tocarlos y demás, sino de estas otras sensaciones, de la hapticidad que él llama, el mundo emotivo o de las emociones, a través de la luz, a través del sonido, a través de, bueno, todo lo demás, ¿no? Yo tuve la gran experiencia de visitar las termas de Vals, que es un gran edificio de este arquitecto Peter Zumthor, que ya habíamos comentado antes. Y bueno, para mí ha sido el edificio más hermoso que he visitado, y seguramente lo recuerdo con esta gratitud, porque es el edificio donde pude experimentar todos los sentidos. Es un edificio que vi, que escuché cómo el agua corría, son aguas termales, probé el agua, toqué las piedras, la misma agua cálida, fría y demás. O sea, es todo un tema muy, muy bonito, ¿no? Bernardo. Sí, bueno, pues es el reconocimiento de nuevo de una arquitectura que toma en cuenta la totalidad del ser humano, ¿no? No una arquitectura solamente visual o solamente intelectiva, sino una arquitectura propiamente humana, ¿no? Y ese reconocimiento de la totalidad humana me parece que es lo esencial de la arquitectura.
Amigos nuestros, marquen 3030-5350. Yo sé que este programa les está interesando, percibo ese interés y bueno, todas estas metáforas que se hacen en relación con la arquitectura, que toman en cuenta el sentido poético del ser en relación con la arquitectura, la arquitectura que propicia el ser humano. Me parece que esto que hoy compartimos es sumamente importante y subrayo, no tiene que ver tanto con los grandes presupuestos y las grandes modas, sino con la dimensión humana, así de sencillo y así de complejo, ¿no, Bernardo? Sí, así es, completamente de acuerdo. Bueno, vamos a ir al corte de los 45 minutos. ¿Ya estamos, compañeros, al corte? Bueno, vamos a ir al corte de los 45. Aproveche para marcar el 3030-5350 y participe con su punto de vista. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Bueno, siguen las llamadas del público. Muchas gracias por estar marcando. Graciela Alonso, que felicita el programa y pregunta si los cimientos planchas son seguros. Me dicen los compañeros que no es su tema. Marta Arce, un saludo a todos. ¿Cuál es la diferencia entre la moda loft y el minimalismo? Mari Carmen Mercado, los ojos de la piel de quién es. José Luis Gómez, muchas gracias por tu expresión de afecto. Y el teléfono para las entrevistas, si se refiere al teléfono del periodismo cultural, el diplomado del periodismo cultural, en un momento les doy el teléfono para que hagan cita con Daniel López y tengan esa primera entrevista para participar del diplomado en periodismo cultural, que les recuerdo que es todos los sábados de 10 de la mañana a 1, son 3 horas. El teléfono de Daniel López para las entrevistas del periodismo cultural, 3315-312907, repito, 3315-312907. También pueden escribirle a esta servidora, yolandazamora@hotmail.com, y yo giro sus llamadas y sus correos para Daniel para que agenden su entrevista. Estamos a tiempo. Seguimos adelante, Bernardo, por favor. Bueno, a propósito de una llamada que salió ahí de las modas o de la moda loft, entiendo y le quería preguntar a Álvaro como la dificultad de hablar hoy de estilos arquitectónicos, ¿no? Como eso ya es más difícil. Entonces, te quería preguntar si se puede hablar de modas arquitectónicas o cómo... Bueno, sin duda de modas podemos hablar y nos da mucha tela, ¿no? O sea, la moda es algo muy difícil o lo peor que le ha pasado a la arquitectura, porque la moda en el mundo textil o la manera de vestir, pues es algo muy sencillo, ¿no? O sea, es por temporadas, temporada de invierno, temporada primavera, etcétera, y va cambiando y se va desechando. Sin embargo, la arquitectura permanece, ¿no? No es algo que pueda uno estar cambiando de un verano a otro. Y yo quiero aquí aprovechar la diferencia, o para diferenciar el término, la arquitectura va más para modos de vivir en lugar de modas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, la arquitectura de los monasterios cartujos, que es una respuesta directa a la manera en cómo viven los monjes, a qué hora se levantan, cuáles son las actividades. Y eso da pie a que el monasterio tenga cierta forma. Más allá de que alguien haya dicho, a mí me gusta este estilo arquitectónico y se los voy a imponer, no, para nada, ¿no? Me hace recordar también a un trabajo que está desarrollando una alumna súper interesante, que es una investigación sobre la vivienda para la gente pequeña, para la gente de estatura baja, de cómo encuentra dificultades en este mundo que no está hecho para ellos. De hecho, fue interesantísimo en la escuela cuando realizó unas maquetas de muebles a la escala como si nosotros fuéramos gente pequeña, ¿no? Y fue un impacto brutal. Entonces, yo creo que la arquitectura tiene que ser una arquitectura para todos, incluyente, que trascienda las épocas, más allá de una cuestión personal, y que vuelva a la esencia, ¿no? O sea, una arquitectura completamente esencial. Todo esto que hemos hablado, de los sentimientos, el cuerpo, la misma esencia humana. Eso a mí me parece interesante ¿Cómo no? ese concepto que propones de modos más que modas, ¿no? Y me quedo pensando en si estos modos de vivir están influidos por arquitecturas previas o si más bien es el modo de vivir el que hace arquitecturas
futuras. Este juego del huevo la gallina que decía un poco antes, ¿no? Porque claro que a veces podemos culpar ciertas conductas humanas por el tipo de ciudades que tenemos, pero al mismo tiempo decimos, bueno, es que son nuestras actitudes las que han hecho ese tipo de ciudades también, ¿no? Entonces, ese juego a mí me interesa muchísimo. Sería a lo mejor ahí una línea entre sociología y arquitectura, que no sé si podamos dialogar un poco sobre eso. No, al final van de la mano, ¿no? La sociología, la arquitectura, la antropología, la filosofía, o sea, es inherente todo. Y yo creo que el tema del huevo y la gallina, que fue primero, también creo que hay una cuestión arquetípica que compartimos todos los humanos, que sin duda es la que define muchas maneras de hacer arquitectura, pero también la parte ya cultural. Vuelvo a Japón, me parece una cultura fascinante, pero las casas de Kioto, por ejemplo, esta arquitectura de papel, sí, y las alturas que tienen están definidas meramente por la manera de vivir de ellos, ¿no? Claro. A mí me has hecho pensar un poco en el mundo árabe. No importa qué tan modesta sea una casa, pero siempre tendrán un trocito de una fuente, Claro. tendrán su palmera, tal vez, una datilera, qué sé yo. Me ha tocado visitar Marruecos, por ejemplo, entonces ves las medinas que son, y unas callecitas pequeñitas, y ves aquello superpoblado y dices, debe estar tremendo. Y sin embargo abres una puerta, de pronto una pared así, y ves aquel pedazo de paraíso que tiene que ver con sus creencias de lo que sería el paraíso, ¿no? Claro. Entonces, eso es tomar en cuenta, no importa qué modesta sea, qué tan pobre sea un grupo de casas, pero tienen un pedazo de agua, vamos, un caer del agua, una sonoridad del agua, y tienen plantas ahí. Entonces, todo esto tiene que ver con la forma de creer en la vida, ¿no? Con tu dimensión también filosófica, humana, incluso religiosa, por supuesto, ¿no? Por supuesto, y no es lo mismo, o no sería lo mismo para una persona del norte de Europa habitar una casa de este tipo, exactamente, ¿no? O sea, no se trata otra vez de estilos, sino de maneras de vivir. Modos de vivir. Habitudes, diría Javier Zubiri, ¿no? Habitudes, y esto tiene que ver con tu grupo, con tu dimensión social, ¿no? Del ser humano. Pues bueno, estamos en los últimos minutos del programa, nos quedan 5 o 6 minutos para terminar nuestro programa de hoy. Yo quisiera recuperar alguna de las ideas principales para subrayarlas, Bernardo, si te parece, y quedarnos con esa reflexión. ¿Qué nos dirías? Bueno, creo que ha sido una plática muy, muy interesante. Sí. Lo que a mí me parece como más interesante dentro del ciclo del programa Escenarios del Cuerpo, pues es este reconocimiento, insisto, del ser humano como totalidad, como un ser más completo en la arquitectura, ¿no? Es decir, una arquitectura que tome en cuenta la totalidad de las dimensiones humanas, su cuerpo, las emociones, esas atmósferas de las que nos hablaba Álvaro. Eso me parece que ha sido el hilo conductor de nuestras intervenciones. Álvaro, ¿con qué cerramos? Bueno, hay una frase de un arquitecto español contemporáneo, que es Alberto Campo Baeza, que dice: la adecuada combinación de luz y sombra suele despertar en la arquitectura la capacidad de conmovernos en lo más profundo. Suele arrancarnos las lágrimas y convocar a la belleza y al silencio. A mí esta frase me parece que engloba todo lo que hemos hablado de las emociones, del sentirse a gusto en un lugar, ¿no? De encontrar ese paraíso, de este lugar de donde no podemos ser expulsados al final de cuentas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, la invitación a sensibilizarnos en relación con nuestro propio entorno, ¿eh? Es muy frecuente, lamentablemente, que haya quien invite a alguien a que decidan cómo va a ser tu casa, a que te la decoren, a que compren tú les dices lo que quieran, y esto pierdes todo el placer enorme de diseñar tu propio entorno, ¿no? Hay que decirlo. No sé si usted de pronto pone un cuadro y dice, no lo siento ahí, ¿no? Y lo pones. O sea, hay que convivir e interactuar con tu entorno, ¿no es cierto? Por supuesto. Álvaro, ¿qué nos dices? Esa relación tiene que ser totalmente directa, ¿no? Exacto, o sea, sin mediación. Sin mediación. Quien habita el espacio es el que debe sentirlo o vivirlo a su modo, ¿no? Así es. Martina Carrillo, qué bonito tema el de hoy. Un saludo a todo el equipo y a los invitados, por supuesto. Luis Alberto Romo, quiero felicitar de forma especial al arquitecto Álvaro Gutiérrez, qué interesante el tema, muy interesante, aprendo muchísimo. Gracias, Bernardo.
Mari Carmen, el autor de Los ojos de la piel. Juhani Palasma. Es un poco difícil, mi finlandés no es muy bueno, pero se escribe, podremos poner la imagen tal vez, pero se escribe J-U-N-N, me parece, no, H-A-N-N-I, Palasma. Ahí está. Exacto. Palasma. J-U-H-A-N-I, P-A-L-L-A-S-M-A. Aquí hay un desperdicio de vocales impresionante, ¿no? Bueno, pues vaya que hoy hemos tenido la participación del auditorio. Muchas gracias por marcar nuestros teléfonos y participar. Yo disfruté mucho del programa, gracias a nuestros invitados, a un gran amigo, compañero Bernardo García, que es estupendo colaborador, y también, por supuesto, Álvaro, que está hoy con nosotros, Álvaro Gutiérrez, y que nos comparte todo ese aprendizaje. A mí me encanta percibir en la juventud esos deseos de cambiar las cosas, de incidir, ¿no?, con todos tus estudios. Porque, bueno, existe la idea de que uno se puede ir al extranjero y regresas así en tu torre de cristal. Y no, lo importante es regresar, implementar y compartir todo esto, todo un aprendizaje, ¿no, Álvaro? Una cuestión o un pensamiento crítico en el buen sentido de la palabra, Sí, ¿no? O sea, claro. una crítica constructiva de saber que podemos hacer las cosas mejor. Y regresar a donde perteneces. Exacto. Vaya, un saludo para cada uno de ustedes, amigos nuestros, que ha tenido bien hoy conversar con nosotros y que le ha dado sentido a nuestro trabajo. Y les recuerdo que el programa se repite mañana, en el 25.1, la estación de las noticias TV Digital, 25.1 a las 8, o bien por Megacable 217, también se repite este programa si usted quiere escucharlo nuevamente. Si hoy lo recibió por radio, mañana ver imágenes, pues puede hacerlo también. Y a las 9 con usted tendremos otro tema importante, la corrupción. Viene Juan Carlos Núñez, viene Neida Zúñez, vienen Rafael González Franco, un equipo para hablar de este tema y cómo incide en la actualidad. Así que sigue escuchando a las 9 con usted. En relación con nuestro diplomado en periodismo cultural, le recuerdo que estamos en momento de entrevistar a todos los que desean participar. Será todos los sábados de 10 a 1 y usted puede llamarle a Daniel López para que le agende la entrevista previa. 33 15 31 29 07. Será aquí en C7 en coordinación con Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Guadalajara. Llegamos prácticamente al final. Gracias, Barcha, Claudia, Ángeles, gracias a cada uno de ustedes. Y de manera muy especial, Bernardo, me encantó el tema de hoy y lo disfruté mucho. Muchísimas gracias también a Álvaro. Muchísimas gracias por la invitación y muy ameno, ¿no? O sea, esta charla creo que estuvo muy a gusto, una charla entre amigos, que creo que así debe de... Así debe de ser. Exacto. Es todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta mañana en su programa A las 9 con usted. Por tu compañía, oye nuestro programa